Pues bueno, pasó el 4M, decayó el estado de alarma y ya han caído las cortinas, se han quitado las caretas y nosotros vamos a pagar la negligencia, los errores políticos, la ineficiencia y la ideología más liberticida. Vamos a hablar hoy, en Más Libertad y Menos Estado, del hachazo fiscal y de los peajes. Antes de nada, ahora es más importante que nunca dar la batalla cultural, hacer concienciar a las personas de en qué manos estamos, y por eso quiero pediros que apoyéis este canal, le deis like, os suscribáis y podáis compartir estos vídeos para que le llegue a más personas. Muchas gracias. Después de las elecciones de Madrid del 4M, se ha desvelado por fin el plan del gobierno que ha enviado Europa para obtener los 140.000 millones de fondos de rescate, que pasan por no hacer ni una sola rebaja en los gastos públicos, ni una sola bajada de costes del Estado, y pasa por hacer un gran hachazo fiscal y una gran subida de impuestos y creación de impuestos nuevos a toda la población, no solo a los ricos, que nos hará más pobres y hipotecará nuestro futuro. Pero la medida y el tema que más está sonando estos días es el tema de los peajes a las carreteras. Hoy vamos a hablar de ello. La semana pasada esto saltaba en todos los medios, así que podemos ver la siguiente noticia en El País. El gobierno planea extender el peaje a todas las carreteras, tanto estatales como regionales. El Ejecutivo promete a Bruselas implantar el pago de las autovías en 2024 para transportistas y particulares y extenderlo posteriormente al resto de vías. O sea, primero, implantarlo en la red de autopistas y autovías, que son unos 12.000 kilómetros a lo largo de toda España, y luego escalarlo a los más de 14.000 kilómetros de carreteras nacionales. Y no contentos con ello, rematarían con las vías que serían parte de las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo con ellos. O sea, que quieren que nos quedemos en casa y que no nos movamos, y desincentivar la movilidad, el transporte y el comercio. El principio y el argumento principal que están dando es el de quien lo usa lo paga y quien contamina lo paga. Eso es muy peligroso y ya lo veremos más adelante. Seguimos. Las mismas fuentes añadieron que el plan no se pondrá en marcha en el actual contexto de la crisis económica propiciada por la pandemia y que se esperará a que la recuperación esté encauzada. Además, insisten en que se hará con consenso político y de la mano del sector transporte. Bueno, pues muchas gracias, ¿no?, por esperar a que la crisis haya pasado. Aunque, ¿quién dice que en 2024, con las políticas del gobierno, habremos pasado ya de la crisis y no seguiremos aún más profundizando en ella? El gobierno prevé llevar a cabo una campaña de concienciación y sensibilización. O sea, seguir pagando a los medios con publicidad del Estado para metérnoslo hasta con calzador. O sea, adoctrinarnos. Sugiere implantar reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente o usuarios habituales en ciertos tramos. Esto es lo mismo que la paga mínima vital, que al final todo el mundo contento, una gran medida, pero solo pueden acceder a esa medida 4 gatos. Y habla de normativas que aseguren que el coste sea asumido por el contratista de la carga y no por el camionero. Esta es la típica mentira de la izquierda. No, esto al final no lo va a pagar el cliente final. Claro que sí, esto al final lo paga el cliente final. Y esto derivará en incremento de precios, subida masiva del IPC, por lo tanto, menor poder adquisitivo. La trampa de siempre. Por su parte, el director general de tráfico, Pere Navarro, empezó a hablar en este sentido diciendo que caben excepciones y que, hombre, se estudiará el tema del viaje diario, el cotidiano, por tema laboral. O sea que los que vayamos a trabajar puede que no tengamos que pagar ese peaje. Y por supuesto, interviene también Ábalos poniendo ya paños calientes y la excusa y el gran argumento. Esto está generando un déficit acumulado de mantenimiento de la red, con una pérdida de su valor, deterioro de la calidad del servicio y consecuencias de la seguridad vial. O sea, que no hay dinero para pagarlo, el mantenimiento es deficitario y por lo tanto tenemos que pagar, no vaya a ser que las carreteras empeoren y que haya un peligro para nuestra seguridad. Entonces quieren meter la idea de que es que cuesta más dinero conservarlo que lo que está ingresando el Estado para ello. Y esa es la gran mentira de la que vamos a hablar. Pere Navarro, el director general de tráfico, puesto ahí por el PSOE, no lo olvidemos, habló la semana pasada en el Senado de esto. Vamos a ver el vídeo y analizar un poquito lo que dice. Peaje. ¿Qué opino del peaje? Pues se lo voy a decir sinceramente. En todos los países europeos
se paga. O sea, que como en todos los países europeos se paga, pues vamos a pagar nosotros. Esto es lo de... y si tu amigo se tira por un balcón, ¿tú te tiras también? Esta frase es muy sencilla, sin analizar el contexto de cada país. ¿Qué está pagando realmente cada país por el mantenimiento de las carreteras y cómo se está pagando? Si a través de los peajes o de alguna otra manera, como pasa aquí. Tampoco se tiene en cuenta si esas carreteras las han construido el Estado o las ha construido iniciativas privadas, ni si el mantenimiento se paga con ese peaje o ya se está pagando con otros impuestos. Es que porque lo hacen en Europa. Bueno, es que en Europa, por ejemplo, no tienen aforados y aquí tenemos 17.000. ¿Cuándo vamos a igualarnos en Europa en eso? En la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta capacidad, en todos. Este es un país que, bueno, que hemos estado pagando, pero bueno, acabó ahora las concesiones y lo está pagando el presupuesto del Estado. No podemos. ¿Que no podemos? ¿O sí podemos? Pagamos religiosamente unos impuestos en los que entra el mantenimiento de las carreteras y las infraestructuras de este país. Siempre ha entrado. El tema es que es responsabilidad del Estado el gestionar el dinero que le pagamos adecuadamente. Y si le estamos pagando dinero para que nos mantenga las carreteras y se lo gaste en otra cosa, eso no es culpa nuestra. Usted cuando va en tren no va gratis. Usted cuando va hay unas infraestructuras que hay que pagarlas aquí y en cualquier país. Se puede discutir que es solo el coste de la conservación y el mantenimiento. Pero 1, 2, es un tema de Estado. Y haríamos bien en ponernos de acuerdo todos para resolver este tema de Estado. Eso suena como amenaza, ¿no? Un poquito chulesco, ¿no? A ver, es responsabilidad del Estado no cobrar de manera confiscatoria impuestos a los ciudadanos, ni no cobrar por encima de la capacidad de cada uno. Y además, no gravar un concepto 2 veces para cobrar 2 impuestos diferentes. Eso va contra la Constitución, que se aplique el cuento. No podemos cargar los presupuestos del Estado a la conservación y el mantenimiento de autopistas y autovías. Y hacer... ¿Que no podemos? Sí podemos. Porque lo llevamos haciendo toda la vida, porque las autopistas y carreteras son del Estado y porque dentro de todo lo que pagamos y todos los impuestos que pagamos entra el concepto de mantenimiento de las infraestructuras. O sea que sí podemos. Que la pobre abuelita que cobra una pensión en un piso que no tiene ni coche esté pagando la conservación y el mantenimiento de las carreteras de alta velocidad. Bueno, nos meten el argumento de la abuelita. Eso es muy peligroso. O sea, que si la abuelita no la usa, no la paga, ¿vale? Y yo no quiero pagar la sanidad de los fumadores que descuidan su salud y luego hay que financiar los tratamientos carísimos de cáncer de los fumadores. Pues yo no quiero pagar eso. Pero ese argumento no vale, ¿no? Vale en las carreteras, pero no vale en la sanidad. O por ejemplo, yo no quiero pagar por un ministerio de igualdad que lo que hace es discriminarme como hombre y criminalizarme nada más que por ser hombre. Pues tampoco lo quiero pagar. Este argumento es como abrir un melón. ¿Tú te quieres meter en eso? Pues eso es muy peligroso, porque cada uno va a pagar por lo que usa. Va en todas, pero va de suyo. Es decir, el que usa lo paga, ¿de acuerdo? Y vamos a tener que poner el cascabel al gato. Y deberíamos evitar aquello típico de, no, ahora yo, porque tú, yo estoy en la posición y tú, y esto va a tener desgaste, porque tiene desgaste evidente político, el uno por el otro, no hacerlo. Porque si no, ¿sabe cómo acabará? Que Bruselas nos dirá, óyeme, envío dinero, pero no es para que paguéis la conservación y el mantenimiento de la carretera, ¿eh? Lo que tiene que decir Bruselas es afloja el gasto público y afloja ese estado gigantesco que tienes. Baja el número de funcionarios, baja el número de cargos públicos, baja el gasto de todos los cargos públicos que tenéis, baja el número de ministerios, reforma el sistema de pensiones. Eso es lo que tiene que decir Europa. Y cuando Europa empieza a hablar y el gobierno empieza a hablar de cómo aligerar el Estado y aligerar el gasto gigantesco de este Estado, entonces podemos empezar a hablar de pedirle más esfuerzo a los ciudadanos. Al afectar esto del peaje al transporte, realmente afecta a todos, no solo a los que conducen por esas carreteras, sino a todo el mundo. ¿Por qué? Porque el transporte lleva los productos que luego compramos. Por lo tanto, si todos esos peajes, al final el transportista, el productor, lo repercute en el cliente final, el precio de las cosas subirá. Por tanto, afectará la inflación, que subirá muchísimo más de lo que lo está haciendo de manera incontrolada. Por lo tanto, no solo tendremos menos dinero por todos los nuevos impuestos y por los impuestos actuales que están subiendo, sino porque los productos serán cada vez más caros, entonces no podremos comprarlos. Todo el mundo se verá afectado y todo el mundo será más pobre. Se parará la economía y además no solucionaremos los problemas que tenemos. Es que nos estamos metiendo en un callejón sin salida y en un pozo cada vez más oscuro. Este asunto
lo podemos atajar y contraargumentar por dos vías. Uno, esto ya lo estamos pagando. ¿Queréis saber cuánto pagamos al año los conductores de impuestos? Hay un artículo de la semana pasada de Infomercado que voy a poneros en la descripción, donde describe todo el dinero que ingresa al Estado por la actividad de los conductores o relacionados con los transportes. Esto se resume en el siguiente cuadro que vamos a ver. Por adquisición de vehículos nuevos, con su IVA y con su impuesto de matriculación. Por consumo de carburante, con su IVA y con su impuesto especial. Por impuesto de circulación. Por transferencia de vehículos usados. Impuesto de transmisiones patrimoniales. IVA. Impuesto de matriculación. Por tasa de matriculación. Por permiso de circulación. Por tasa de cambio de titularidad. Todo eso hace en 2019 un total de unos 30.000 millones de euros. Por tanto, dentro de esos impuestos debe de entrar toda la conservación y generación de infraestructuras y carreteras. Si quisieran meternos peajes, entonces aligera todos estos impuestos, porque ya estamos pagando al usar las carreteras y los coches toda esta cantidad de conceptos. Así que, si tú quieres sustituir este tipo de tributación con una tributación que llegue a través de los peajes, se podría hablar. Pero si tú quieres a esto sumarle los peajes, significaría pagar dos veces. Y según la Constitución, tú no puedes gravar dos veces el mismo concepto, porque entonces esto ya es confiscatorio. Eso es lo que se llama doble imposición. Y eso, como hemos dicho, está prohibido. La segunda vía por la que podemos contraargumentar es: no es que ingreses poco, es que te lo gastas en otras cosas y eres ineficiente. Es decir, dentro de esos 30.000 millones de euros, si tú te lo gastas en otra cosa que no sea conservación de carreteras, por ejemplo, ¿a mí qué me vienes a contar que no tienes dinero para conservación de carreteras? Esto es como hacerse trampas al solitario. Si no te da la gana de destinar lo que te cuesta, porque lo destinas a otra cosa, ese es el propio resultado de tu gestión. Hemos dicho que ingresa unos 30.000 millones de euros. ¿Pero cuánto cuesta? Pues hay una web que ya hemos usado de referencia en algún que otro vídeo, en la que habla de el dinero y dónde va el dinero de nuestros impuestos, en qué se lo gasta el Estado. Pues podemos ver que en la parte de infraestructuras, el presupuesto destinado en 2021 asciende a unos 11.000 millones de euros. Pero ahí entra no solo carretera, sino ahí entra ferrocarril, aire y agua. Todo tipo de infraestructura. O sea que menos de 11.000 millones de euros, digamos que 9.000 millones de euros, es lo que cuesta todo el tema de conservación y mantenimiento de carreteras y creación de nuevas carreteras. O sea, ingresas 30.000, te gastas 9.000 y dices que esto es deficitario y que no tienes. Entonces, ¿dónde se va el dinero? Aquí hay algo que no cuadra. El otro día me decía un buen amigo: oye, ¿pero de qué te quejas? Si esto es una medida muy liberal, el que lo usa lo paga. Y yo le dije: verá, es que sería liberal si no tuviera la trampa de que precisamente no nos van a bajar ninguno de los impuestos, ni el de circulación, ni los impuestos al diésel, ni a los hidrocarburos, para sustituirlo por este nuevo impuesto, que sí sería más justo. Entonces, ¿por qué quien lo usa lo paga? Pero si lo que estamos haciendo es sumar a lo que ya pagamos los peajes, entonces ya tenemos una trampa socialista. Esto es el ejemplo de la madre que le da una paga a su hijo que está en el instituto para todo el mes. Y dentro de esa paga del mes necesita poder pagarse el bonobús para poder ir al instituto a estudiar todos los días. Pero resulta que a mitad de mes llega el niño y le dice: mamá, a ver, es que el otro día salí con mis amigos y en vez de tomarme una Coca-Cola me tomé dos, y además pasamos por una tienda y vi una gorra muy chula que me ha gustado mucho, entonces me la he comprado, y unos botines, oh, qué zapas más guapas. Pero resulta que es que me he quedado ya sin el dinero del mes y no tengo dinero para ir el lunes al instituto, dame más. Entonces la madre, ante el chantaje de: hombre, es que le tengo que regañar, pero es que es para ir al colegio y yo no me puedo permitir no dejar a mi hijo ir al colegio por no pagar el bonobús, ¿vale? Pues entonces le pago más. Entonces, esto no es justo. Esto es lo mismo que está haciendo el gobierno. Dame para carretera porque me lo he gastado todo en otra cosa. Y si no me das para carretera, pues entonces, a ver, tú te vas a matar en la carretera porque va a estar inestable y porque no va a estar bien mantenida. ¿Entendéis la analogía? En este vídeo vamos a lanzar una nueva sección que lo he llamado Preguntas al votante de izquierda, por no llamarlo Preguntas al progre, o Preguntas al socialista, o Preguntas al... me callo. Y viene dada porque todo esto que estamos explicando a mí me gustaría preguntárselo
al que votó socialista o al que votó Podemos o al que votó a izquierda en general. Porque no entiendo cómo puede llegar o están conformes con todo esto que está pasando. ¿Sabías de este hachazo fiscal cuando fuiste a votar? Aún así, ¿estás de acuerdo? ¿Y por qué? Esto de los peajes, junto a los 80.000 millones de euros de más que quiere recaudar el gobierno con este hachazo fiscal, supondría que los aproximadamente 19 millones de españoles que estamos en edad de trabajar y estamos trabajando, tendríamos que pagar a final de año unos 4.000 euros más de lo que estamos pagando actualmente en base de impuestos. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te sobran a final de año esos 4.000 euros de tu sueldo? Y si te sobran, ¿qué esfuerzo has tenido que realizar? ¿De cuántas cosas te has tenido que privar para poder conseguir ese ahorro? ¿Y estás de acuerdo con que ese ahorro que tanto te ha costado vaya para el gobierno en vez de usarlo tú en lo que te dé la gana? ¿De verdad estás conforme con eso? ¿No te has dado cuenta ya que ese dinero que vas a pagar ya no va para carreteras? ¿Ni apenas para sanidad? Estas preguntas que yo lanzo, me gustaría que te las hicieras tú en tu intimidad y seas capaz de reflexionar sobre si realmente estás de acuerdo con todo esto. Si estás de acuerdo con ser mucho más pobre, no un poco más, mucho más pobre por decisión de otro, en este caso de Sánchez, y que ese proyecto que querías hacer, ese viaje que querías hacer, ese gasto que querías hacer, esa inversión que querías hacer, no la puedes hacer porque con todo esto, Pedro Sánchez te ha hecho mucho más pobre y con mucha menos capacidad de hacer lo que necesitas. Yo son preguntas que me gustaría hacerle a la gente que los ha votado. Y me gustaría que me confesara o me argumentase por qué va a seguir votándole a pesar de esto. ¿Acaso crees que podría haber otra solución? Yo creo que deberíamos de poder pararle los pies a esta gente, a estos canallas que no tienen empatía, ni valoran las consecuencias de las acciones que toman, ni valoran cómo van a empobrecer a la población, cómo van a parar la economía, cómo van a destrozar nuestro futuro y cómo además están haciendo lo justo y necesario para conseguir su objetivo, que es obtener esos 140.000 millones para que ellos lo distribuyan como quieran, se queden con lo que les dé la gana, mientras todos pagamos sus caprichos, su mala gestión y su negligencia. Que os recuerdo que la negligencia en un puesto de administración de una empresa o en un puesto tan importante como es la administración del dinero público de un Estado y las políticas de un Estado debería de ser delito y sería objeto de un proceso judicial. Yo tengo la esperanza de que podamos parar todo esto y por eso me gustaría hacer un llamamiento para que sigamos al hashtag #StopPeajes y lancemos y nos unamos a todas las acciones de protesta contra esta amenaza, contra este ataque a nuestra libertad, a nuestro poder adquisitivo, esta forma de hacer que paguemos los caprichos, la negligencia y la falta de capacidad de un gobierno y de un Estado que solo nos quiere engañar, que solo nos quiere pobres, que solo nos quiere sumisos y que solo nos quiere dependientes de ellos. Así que actuemos, que estamos a tiempo de pararlos. Así que deja like, deja comentario, suscríbete y comparte estos vídeos para poder darle más vida al canal y más apoyo al canal. Y nos vemos en próximos vídeos de Más Libertad y Menos Estado.